Buscan vulnerar proceso. Presidente Nicolás Maduro rechazó que voceros de oposición llamen a una insurrección contra elecciones municipales. Negativa. Julio Borges confirmó que Primer Justicia no participará en comicios de alcaldes. Presentaron proyectos. Gobernadores electos se reunieron en el Consejo Federal de Gobierno con el vicepresidente Tarek El Aizami. Por consenso, diputado Henry Ramos Ayub anunció que Acción Democrática no participará en elecciones pautadas para diciembre. Mostrarán resultados. Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó que el organismo reconstruirá el equilibrio económico del país. Expresó su respaldo. Claudio Fermín aseguró que los gobernadores opositores juramentados defendieron su triunfo. Medida migratoria. Colombia extenderá vigencia de tarjeta de movilidad fronteriza. En exclusiva, Sixto Rain comparte todos los detalles de sus nuevos proyectos musicales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy lo haremos desde el estado Táchira, donde el sector transporte hace un nuevo llamado al gobierno nacional ante la crisis que atraviesa el sector. Nuestra compañera Mariné Glod nos amplía. Buenos días, Mariné, adelante. Hola, buenos días. El Sindicato de Transporte de Táchira alerta que podría desaparecer el servicio por la falta de insumos, repuestos, desabastecimiento de gasoil y los bajos costos en cuanto al pasaje, que no cubre los gastos operativos. Trabajadores del volante solicitan una reunión con la alcaldesa de la capital tachirense, Patricia de Ceballos, para discutir una nueva tarifa que los beneficie. En este sentido, la propuesta que tienen es aumentar el pasaje a 1.000 bolívares en primera fase. Ante la problemática que atraviesa el sector, solo el 25% de la flota labora en el estado andino. Los choferes reconocen que los más afectados son los ciudadanos. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos ahora en el estado Yaracuy. Allá se genera información en materia de seguridad. Joel Vargas nos tiene el reporte. Buenos días, Joel. En el patio central del Comando de Zona número 46 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Yaracuy, se lleva a cabo el acto de transmisión de mando de los comandantes de los destacamentos 461, 462 y comandos rurales 469 adscrito a este comando de zona. El general de división Rojas Eugenio manifestó que este trabajo que vienen realizando los comandantes en los diferentes destacamentos ha sido apoyado por el Poder Popular, quienes han trabajado con los comandantes de la Guardia Nacional para ofrecer el bienestar, la seguridad a todos los ciudadanos en esta entidad. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Joel, gracias. Ahora nos vamos al estado Vargas. Ahí se realizan mejoras en el servicio de agua potable en la entidad. Orlé Frank Amaya nos trae el reporte. Buenos días, Orlé Frank. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde fue inaugurada la segunda planta desalinizadora en la parroquia La Guaira, con una inversión de 4.900.000 bolívares y permitirá beneficiar a más de 3.700 habitantes de esta localidad. Las autoridades locales informaron que la capacidad de producción es de 3.700 litros de agua por día, lo que permitirá que los habitantes de la capital de Vargas reciban el vital líquido cada 24 horas. Igualmente destacaron que en los próximos meses se esperan sean inauguradas dos plantas desalinizadoras más, una en Tanaguarena y la otra en el sector María Abajo de la parroquia Carlos Sublet. Desde el estado Vargas, Orlé Frank Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los llanos, en el estado Guárico. Con información que se genera en materia de comunidad. Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Eliezer, buenos días.
Hola, buenos días. Amanecemos en la comunidad Píritu Becerra, ubicada geográficamente entre los estados Aragua y Guárico. En este colegio que funciona en la comunidad Píritu NER 426, más de 200 alumnos esperan por la atención gubernamental en materia de suministro de alimentos. Indican que de manera irregular llega la comida para los más de 200 alumnos que hacen vida en esta institución. Adicionalmente, los familiares, padres y representantes denunciaron que desde hace más de 2 años no cuentan con la dotación de canaimas y que este año solo los alumnos de primero y segundo grado recibieron la dotación de los bolsos escolares. Exigen a las autoridades cuanto antes mayor atención. Desde el estado de Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Continuamos con más información. El Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender mediante un amparo cautelar la inhabilitación política al dirigente zuliano Manuel Rosales. La Sala Político-Administrativa publicó la sentencia número 1169 con la decisión. El dirigente del partido Un Nuevo Tiempo fue inhabilitado en agosto de 2014 por la Contraloría General de la República para el ejercicio de funciones públicas. El lapso de la inhabilitación había sido establecido por la Contraloría por 7 años y 6 meses. El TSJ sentenció que Manuel Rosales se encontraba en Perú para el momento de la inhabilitación, por lo que no fue parte del procedimiento. Resaltó que la decisión de la Contraloría representó una flagrante violación a los derechos al debido proceso y a la defensa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó que voceros de la oposición llamen a una insurrección contra el proceso electoral para pretender sabotear las elecciones municipales previstas para diciembre. Y no puede ser que por cuestiones oportunistas se pretenda siempre atacar el poder electoral. De manera ilegal, inconstitucional, y yo diría hoy, lo digo como jefe de Estado, y cuando yo digo algo, mira, me comprometo de alma y de ser, con esa palabra, de manera criminal, se ataca el sistema electoral y los que lo atacan así tienen que pagar, compadre. Me comprometo en ser alma a que haya justicia en Venezuela a quienes pretenden desde hoy vulnerar el proceso electoral al que tienen derecho el pueblo de Venezuela en el mes de diciembre para elegir sus alcaldes y alcaldesas. Me declaro en batalla contra los que pretendan insurreccionar y enfrentar el sistema electoral venezolano. El jefe de Estado advirtió que habrá justicia para quienes intenten perjudicar cualquier fase de los comicios municipales. Pidió al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, planificar el Plan República para garantizar la seguridad del pueblo. Que nadie se equivoque conmigo. Lo digo ante los gobernadores y gobernadoras, nadie se equivoque conmigo. Voy a ser draconiano en la aplicación de la ley y voy a exigir como jefe de Estado la aplicación draconiana. A quien sea. A quien sea. No me importa nada. Lo único que me importa es la paz y la tranquilidad de los venezolanos y ya basta de llamados a insurrecciones y a desconocimiento de la ley. Ya basta. No lo acepto. Lo digo aquí ante el Consejo Federal de Gobierno. No lo acepto. Bastantes cupos en las cárceles hay para los criminales que pretenden incendiar Venezuela otra vez. Durante el Consejo Federal de Gobierno, el primer mandatario nacional pidió a las autoridades regionales máxima veracidad para garantizar los proyectos sociales. El presidente Maduro aprobó recursos por un monto de 1.753.250 millones de bolívares para las gobernaciones del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, confirmó que el partido Primero Justicia no participará en las elecciones municipales convocadas para diciembre. Borges destacó que tampoco inscribirán candidatos para la repetición de los comicios regionales en el estado Zulia. El legislador considera que, a diferencia de las elecciones parlamentarias del 2005, abstenerse de participar no es un error, según explicó. Los líderes políticos de la oposición tienen que luchar por condiciones libres y democráticas. Diferente. Hoy las personas que quieren un cambio en el país son mayoría y el gobierno lo que ha hecho es robarle el voto a esa mayoría. Es increíble que en el caso del estado Zulia, porque el gobernador Guanipa se haya negado a juramentarse y a doblegarse a una constituyente que no está en ningún lado, le hayan robado a todos los zulianos el voto soberano que ellos decidieron por Juan Pablo Guanipa. Es decir, se ha llegado a un nivel de degradación tal a las elecciones que si no ponemos un freno y logramos que dentro de Venezuela el pueblo venezolano y la democracia internacional nos apoye para cambiar la calidad y las reglas de unas elecciones limpias y claras, nosotros entonces vamos a ir a unas elecciones presidenciales donde el gobierno va a ser trácala, va a elegir al candidato que le dé la gana, va a ser una elección que no va a tener el efecto que quiere el 80% del país, que es que Maduro se vaya del poder.
Además, Borges denunció que en los últimos años se han dejado de producir 100.000 barriles de crudo diarios en Para Venezuela. que ustedes tengan una idea en su casa, esa caída en la producción de petróleo significa que a Venezuela le dejan entrar al año 15.000 millones de dólares. Con 15.000 millones de dólares se podría traer comida por varios años a Venezuela. Ese dinero no está entrando porque la producción petrolera, por falta de mantenimiento, por falta de inversión, se ha caído. Y en este momento han acudido a una cosa verdaderamente que tenemos que rechazar, que es que le están alquilando a los chinos y a los rusos las refinerías de petróleo, porque ya ni siquiera las podemos poner a producir gasolina. El presidente de la Asamblea Nacional expresó que el premio Sájarov otorgado a la oposición refleja la lucha política y democrática que ha llevado a cabo el pueblo venezolano para superar la crisis política y económica que atraviesa el país. Los gobernadores electos sostuvieron una reunión con el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, durante el Consejo Federal de Gobierno para presentar proyectos en materia de seguridad pública, salud y vialidad para sus respectivos estados. Se han aclarado muchos puntos, sobre todo a los gobernadores de la oposición. Le hemos ratificado el mensaje, presidente, claro, contundente, del respeto, del trabajo. Le hemos hecho saber por parte suya toda nuestra voluntad y el empeño para gobernar siempre que sea en favor del pueblo. Además, se le ha informado a ellos que usted inclusive ha tomado decisiones de apoyo extraordinario más allá de los recursos que le corresponde por ley, por la Constitución, por el situado constitucional. Muestra de ello un aporte que usted va a anunciar de recursos extraordinarios, que ha sido una decisión para apoyar el inicio de esta gestión de los gobernadores y de las gobernadoras que han asumido la función luego de ser recientemente electos. El vicepresidente aseguró que esperan fortalecer la articulación entre las instancias y entes territoriales para garantizar los proyectos del Plan de la Patria. Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, anunció que este partido opositor no participará en las elecciones municipales pautadas para diciembre. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Puntualizó el dirigente que Acción Democrática se ha reunido con otros partidos pertenecientes a la coalición opositora para tomar esta decisión. Antes de tomar estas decisiones, todos los partidos políticos hemos conversado entre nosotros y evaluado los pros y los contras de las decisiones y las distintas alternativas. Después de esos intercambios que hemos hecho con la mayoría de las organizaciones políticas, hemos llegado a la conclusión de que para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral. Ramos Ayub informó que cada dirigente es libre de decidir si participa o no en los comicios. Sin embargo, Acción Democrática tomará cartas en el asunto si alguno de sus militantes decide sumarse a la contienda. En el caso de que participen militantes de AD, tendrán el mismo tratamiento estatutario que tuvimos respecto de los 4 gobernadores y que quedarán excluidos de conformidad, autoexcluidos de conformidad con el artículo 32, literal F de los estatutos. El parlamentario también adelantó que no descarta su postulación a las elecciones primarias de la oposición para escoger a un candidato único de cara a las elecciones presidenciales el próximo año. El dirigente político dejó claro que el Partido Acción Democrática no está lanzando candidatos a ningún cargo político. Esto con referencia a la repetición de las elecciones de gobernadores en el estado Zulia, que se llevará a cabo en diciembre. En la sede de Acción Democrática en la Florida, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. La Oficina de Migración en Colombia informó que el preregistro de la tarjeta de movilidad fronteriza tendrá una vigencia de 2 años a partir de su fecha de expedición. La medida beneficiará a más de 1 millón de venezolanos que cuentan con la matrícula, la cual facilita a los ciudadanos desplazarse en la zona limítrofe. De acuerdo con la autoridad migratoria, en promedio, 70.000 personas ingresan y salen del territorio nacional diariamente. 6:44, hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con más información.
Son las 6:48 de la mañana. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó que esta instancia reconstruirá el equilibrio económico del país. Señaló que los venezolanos verán pronto resultados concretos. Rodríguez considera que las críticas hacia este organismo demuestran que hay confianza en que la constituyente puede resolver los problemas del país. Lo que se ha desatado después del 15 de octubre frente a la victoria contundente del pueblo de Venezuela, bueno, todos lo sabemos, una venganza en los precios guarimberos a través de nuevamente la manipulación ficticia de una página que marca el dólar, y en base a eso hay sectores que especulan con los precios hacia el consumidor. Pero la constituyente está llamada justamente al equilibrio económico, a reconstruir el equilibrio económico en Venezuela. Basta recordar que el presidente Maduro se presentó ante la constituyente y hizo unas propuestas de leyes económicas. Bueno, esas propuestas de leyes están pasando por todo un proceso de revisión y muy pronto el país verá resultados muy concretos. Según Rodríguez, está disminuyendo la cantidad de países que critican las políticas del gobierno nacional. Cuando tú ves, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos fracasados de Almagro porque no obtuvieron la mayoría que se requiere en el seno de la Organización de Estados Americanos. Empezaron siendo 14 países, creo que ya van por 12, 11 países. La verdad que es completamente irrelevante. Ya tú ves que a nivel internacional la derrota empieza a sentirse. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente aseveró que en cada evento electoral que se convoque en el país, los venezolanos rechazarán la violencia y la intervención extranjera en los asuntos internos de la nación. El diputado Tomás Guanipa reiteró que Primero Justicia no presentará candidatos en los próximos comicios municipales porque a su juicio no existen condiciones para la libre participación. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Guanipa reiteró que el partido aurinegro seguirá insistiendo en el voto como mecanismo de expresión. Para eso tenemos que relanzar la unidad, para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que buscar mejores condiciones, para eso tenemos que escoger un candidato presidencial. Hizo un llamado a los factores de la unidad a que acompañen a Primero Justicia en esta posición, en la que a su juicio se sacrificarán espacios de participación. Cuando decimos que Primero Justicia no va a participar, es porque no va a participar. Y esto en ningún momento puede ser confundido por nadie. Aquella persona que haya militado en Primero Justicia y que quiera en este momento presentarse como candidato, deja de ser militante de Primero Justicia. Recalcó Guanipa que ya tienen varias propuestas para relanzar la unidad, entre las cuales resaltó el adelanto de un proceso electoral interno. El diputado Tomás Guanipa culminó exhortando a todos los factores de la oposición a construir un camino para que existan las condiciones necesarias para la escogencia de un candidato único, con miras a los comicios presidenciales del próximo año 2018. Desde Chacaíto, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El constituyente Earle Herrera rechazó la postura de la oposición venezolana de abstenerse de participar en las próximas elecciones. Herrera instó a los partidos que pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática a postular sus candidatos para los comicios municipales. Yo creo que realmente abandonar los espacios no es lo más recomendable en política y eso es lo que están haciendo. Yo no debería decir esto como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque si se están zumbando por un barranco, yo lo que debería es ayudarlo. Sin embargo, le estoy diciendo que ese no es el camino. A juicio del constituyente, existen conflictos entre los partidos que militan en la MUD. Aseguró que la coalición opositora está próxima a desintegrarse. Si tú escuchas lo que dicen todos los factores de la oposición entre ellos mismos, parece que la Mesa de la Unidad pues tiene todo menos unidad. Entonces, pienso que como alianza cumplió una etapa y debemos ayudarla a que tenga una tranquila extrema-unción. Herrera además aseveró que la oposición está en deuda con sus bases y con el pueblo. El dirigente político Claudio Fermín aseguró que los gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente no están dispuestos a regalar el triunfo que con sacrificio y esfuerzo obtuvieron en los comicios del pasado 15 de octubre. Durante su participación en el foro ¿Hacia dónde va Venezuela?, organizado por la Fundación Joven, Fermín alertó que la juramentación ante la Constituyente es una forma de chantaje que el gobierno utiliza para promover la abstención y la desmoralización en los venideros eventos electorales. El dirigente político considera absurdo que la oposición deje de participar en una elección hasta que se cambie el Consejo Nacional Electoral.
aseveró que a través del voto se enfrentan las arbitrariedades y se expresa el descontento por el gobierno nacional. Vamos a hacer una nueva pausa. 6:54, ya regresamos con más. Comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Y lo hacemos en España, donde la Fiscalía General presentó querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos los integrantes del destituido gobierno regional por impulsar un proceso independentista. El fiscal general José Manuel Maza explicó que el procedimiento se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de los señalados dispone de fuero jurídico especial tras haber sido suspendidos. Además, solicitó la declaración con carácter de urgente de los querellados en calidad de imputados, así como la imposición de fianzas de 6.2 millones de euros. Ante la situación, se conoció que el ex jefe de la Generalitat se habría trasladado a Bruselas, según informaron fuentes próximas al gobierno. En Argentina, el presidente Mauricio Macri presentó una agenda de reformas para luchar contra la pobreza. El mandatario pidió una posición de austeridad entre los poderes públicos y la oposición a fin de que cada uno aporte su trabajo en función del país. En Estados Unidos, el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, se entregó al FBI tras ser involucrado en la trama rusa. Manafort, quien enfrenta ahora arresto domiciliario, fue imputado por conspiración y lavado de dinero. En Francia, el presidente Emmanuel Macron suscribió la ley antiterrorista que permitirá medidas de seguridad excepcionales en el país. La nueva normativa pone fin a 2 años de estado de emergencia. Y el autodenominado Estado Islámico volvió a amenazar en contra del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Esta vez, el grupo terrorista utilizó la imagen del jugador portugués Cristiano Ronaldo, en la cual se le muestra maniatado y de rodillas. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña Werner Corrales, coordinador nacional de la Alianza por la Venezuela que queremos todos. Él está listo para conversar con nosotros. En regreso. Independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista a Venevisión recibimos como invitado a Werner Corrales. Él es el coordinador nacional de la Alianza por la Venezuela que queremos todos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Sin fecha exacta, pero habrá elecciones municipales este mes de diciembre. ¿Usted qué cree? ¿Hay que participar o no hay que participar? Yo pienso que las experiencias que hemos tenido recientemente dicen que bajo estas condiciones, con este CNE, con estas reglas del juego, no merece la pena participar. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como ganar o preservar espacios cuando terminas reconociendo al ilegítimo órgano que las ha convocado. De forma que mi postura es no se debe participar. ¿Cuál sería entonces la alternativa, la opción a la abstención? Si no se participa, ¿qué hay que hacer? Es que hay muchas opciones distintas de la vía de elecciones. Venezuela está en este momento en la crisis peor que ha tenido en toda su vida desde 1830 que se creó como una nación independiente. La crisis humanitaria requiere de unas soluciones que no van a salir de unas elecciones, mucho menos de unas elecciones que terminas reconociendo a un gobierno ilegítimo. Aquí hay que convencerse, la sociedad tiene que tomar conciencia de que de esta crisis humanitaria solo salimos con ayuda humanitaria internacional. Ese es un objetivo que yo le planteo a la sociedad venezolana, que asuma al liderazgo. Y la otra cosa que creo que tiene que plantearse es, tenemos que recomponer el liderazgo de la democracia. Los demócratas de Venezuela hemos venido jugando permitiendo que la sociedad civil sea manejada por 3 o 4 representantes de partidos. Eso debe terminar, si no, no tenemos ninguna posibilidad a futuro. Se debe recomponer el liderazgo de forma que no sean solamente los liderazgos de partidos que han participado hasta ahora quienes estén en el liderazgo, que esté la sociedad civil y que esté la sociedad civil para que pueda haber un objetivo que no sea simplemente ganar unas elecciones, tener unas nóminas de las cuales disponer, porque lamentablemente en eso o a eso se ha reducido el objetivo o la agenda de los partidos políticos de oposición.
¿Qué piensa de la postura que asumió el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa? Como él mismo dijo, por coherencia y por dignidad no fue a juramentarse a la constituyente. Digno, coherente, pero sin gobernación. Claro, pero es que, dime, ¿tú piensas que esa gobernación iba a poder ser ejercida por el gobernador Guanipa? Es que creo que nos estamos engañando, o que quienes argumentan que hay que preservar espacios se engañan y transmiten un engaño, porque preservar una gobernación para no poder gobernar no es preservar el instrumento que necesita la sociedad venezolana. Entonces vas a unas elecciones en las que tienes que terminar aceptando todas las condiciones que no te van a permitir gobernar. No, eso no es ninguna ganancia para la sociedad venezolana. ¿Cómo lee lo que dijo el secretario general de Acción Democrática? Él habla de que el partido como tal no participará en las municipales, pero si hay líderes que decidan postularse, quedarían autoexcluidos según los estatutos. ¿Podemos entonces avisorar que lo harán y en el caso de que ganen terminarán juramentados ante la constituyente también? Yo pienso que todos los que ganen van a terminar juramentándose ante la constituyente. Para ganar hay que participar. Esto que dijo el secretario de Acción Democrática es muy parecido a lo que viene sucediendo en los últimos días y a los discursos que le hemos visto a él y a otros líderes de partidos democráticos. Yo insisto en que tenemos que recomponer el liderazgo. Con un liderazgo como el que hemos tenido para la propuesta democrática no estamos avanzando. Tenemos que hacerlo distinto. ¿Qué lecciones cree usted que dejaron los resultados del 15 de octubre? Ese ventilar públicamente diferencias entre líderes de la Unidad Democrática, ese culpar a la gente que decidió no ir a votar. ¿Encontró respuesta para lo que usted se preguntaba posterior a eso? ¿A la MUD la asesinaron? ¿Se suicidó? Mira, yo todavía me sigo preguntando porque ha habido muchos factores que han llevado a la muerte de la MUD. Lo que sí es claro es la MUD murió. Sí, para mí murió. Ahora, ¿cuál es la causa de la muerte? ¿Fue asesinato? ¿Fue suicidio? Suicidio intencionado y con esfuerzos continuos, porque en esto está la MUD desde hace tiempo. Yo asomaría la siguiente hipótesis de explicación. Los liderazgos que no representan los intereses de la sociedad terminan hundiéndose en sus propios engaños. Lo que ha pasado con la MUD es que no representó, desde hace ya un buen tiempo, no representó ni fue coherente con los intereses de la sociedad. El 16 de julio hubo un mandato clarísimo al liderazgo democrático, mandato que le dimos cerca de 8 millones de personas. ¿Cómo es posible, para hacer muy corta la historia, que haya 4 gobernadores que ahora deciden ignorar ese mandato? Resulta que sí es legítima la Asamblea Nacional Constituyente. Yo pienso que realmente por ahí van las cosas. La causa de la muerte de la MUD es la falta de coherencia y además la falta de una estrategia. Yo pienso que no tenemos una disyuntiva que es ir a votar en las municipales o no ir a votar en las municipales. Cualquiera de las dos debe ser parte de una estrategia para recuperar la libertad en Venezuela, para poder sacar a la sociedad venezolana de la crisis tan profunda en que está. Esa estrategia nunca se ha construido porque han prevalecido los intereses inmediatos de quien quiere ganar 4 gobernaciones para tener las nóminas y poder participar más adelante en otras elecciones. Es que han convertido las elecciones en un fin en sí mismas, siendo que son solamente un instrumento para salir de esta situación. Ya que habla así justamente de las elecciones, en este continuo adelantarlas, aunque en el caso de las de gobernadores y alcaldes, pues los periodos estaban ya vencidos, pero ¿usted ve posible que se adelanten también las presidenciales? Se está hablando extraoficialmente de primer trimestre del año que viene. Sí, he oído decir eso. En realidad, si pensamos desde el punto de vista de las normas, no importa qué normas hayan, este gobierno y su CNE encontrarían la forma de adelantarlas, de posponerlas o lo que fuese. Ahora, la visión política, de la coyuntura política, la lectura que hace el propio gobierno, eso es lo que la va a llevar a decidir adelantarlas o no. Tenemos que reconstruir las capacidades que hemos perdido a través de los últimos meses. Los demócratas tenemos que reconstruir esas capacidades de forma que esa derrota segura que se ve de parte del gobierno no sea tal realidad. Hablando de otra cosa, de economía, porque usted dice que Venezuela está en una trampa de pobreza. Mira, esa es una figura de los economistas del desarrollo. Una trampa de pobreza es un proceso en el cual se va deteriorando la economía permanentemente. Ya llevamos 40 años de deterioro de la economía.
se van deteriorando las instituciones, lo que le impide a la sociedad reconstruir la vía, lo que se llama la senda del desarrollo, y en eso estamos desde los años 90. Hemos venido cayendo en la calidad de instituciones. Cualquier indicador del Banco Mundial o de organismos internacionales lo dice. Es decir, estamos claramente en una trampa de pobreza. Pero lo peor es que una trampa de pobreza usualmente lleva a un Estado fallido, y tenemos todas las características de un Estado fallido, y de allí se lleva a lo que estamos llegando, a la emergencia humanitaria compleja, de la cual, como dije hace un momento, no vamos a poder salir solos, porque la incapacidad del Estado, de este Estado fallido, no es capaz de luchar contra la pobreza, no es capaz de asegurar la seguridad de los ciudadanos, no es capaz de detener la crisis de salud, por ejemplo, solo si encontramos ayuda internacional humanitaria. Solo así podremos paliar esta situación y comenzar a salir. Sí estamos en una trampa de pobreza y nos ha llevado a la secuencia trampa de pobreza, Estado fallido, crisis o emergencia humanitaria compleja. Dos aspectos. ¿Cómo lograr que llegue la ayuda internacional si cualquier ingreso depende de la autorización del gobierno nacional? Y lo otro, para no quedarse en el diagnóstico o en la crítica, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué hay que hacer? Esa iniciativa que usted respalda de la Venezuela que queremos todos, ¿estamos cerca o lejos de conseguirla y cómo? Mira, la construcción de una nueva Venezuela pasa porque tengamos una transición a la democracia. Estamos viviendo en una sociedad, en un régimen que no es democrático, definitivamente. Ya nadie se hace esa pregunta. Creo que ni siquiera se lo hace la propia gente del gobierno. Lo primero que hay que hacer es una transición a la democracia. Para lograr una transición a la democracia, vuelvo a lo que antes dije, necesitamos una estrategia, no la hemos tenido, y necesitamos una coalición de fuerzas en la cual la sociedad civil, liderazgos civiles, se hagan presentes para que se sustituya la agenda de cortísimo plazo y de intereses, digamos, egoístas, que es lo que ha prevalecido hasta ahora. La vía es esa, la vía es la unidad, pero no la unidad por la unidad, la vía es la unidad para salir de esta situación con una estrategia y que tenga como primer objetivo la libertad de los venezolanos y la solución a la crisis, no que tenga como objetivo ganar unas elecciones. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Así despedimos esta entrevista Venevisión con Werner Corrales. Él es el coordinador nacional de la alianza La Venezuela que queremos todos. Gracias por acompañarnos. Quédense allí al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, así ponemos punto final a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Y los dejamos nuevamente en la grata compañía de Tito del Corral y Elizabeth Márquez para Primer Contacto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.